City TV convocó a los ciudadanos para que les preguntaran a los candidatos sobre los distintos temas que realmente les afectan. Y la City Cápsula recogió las inquietudes del público en general y también las respuestas de los aspirantes a la alcaldía de Bogotá. Bienvenidos al especial. Señor candidato, le tengo una pregunta. Opinión y democracia en televisión. ¿Cómo influirá a los habitantes de la ¿Cómo harían ustedes para prevenir la violencia de lugares de paso? ¿Cómo ustedes como candidatos van a hacer que se echen abajo sin importar? Señor candidato, le tengo una pregunta. El ciudadano siempre es lo primero en City TV, por eso hoy son ustedes quienes les preguntan a los aspirantes a la alcaldía de Bogotá sobre los temas que más les inquietan. Les mostraremos las respuestas de los aspirantes sobre educación, medio ambiente, discapacidad y convivencia ciudadana. Aquí en el especial, señor candidato, le tengo una pregunta. Educación. La deserción escolar en Bogotá tuvo una reducción del 56%. Sin embargo, nos rajamos en cuanto a la calidad de nuestra formación. Analiza Ángel Pérez, experto en educación de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Bogotá ha mejorado su educación, sin embargo subsisten grandes problemas. En cobertura se requiere crear por lo menos 60.000 nuevos cupos en los niveles de preescolar, en educación media 40.000 y en educación superior cerca de 32.000 para asegurar que los muchachos que terminen educación media pasen a la educación superior. En calidad solamente el 26% de los estudiantes clasifican en A+ o A, mientras que en ciudades como Bucaramanga lo logran el 52%. Y falta vincular la educación con el sector productivo. Por ejemplo, en el año 2016 en Bogotá se mandaron 175.000 técnicos y tecnólogos y solamente se graduaron 40.000. Y por último, falta buscar y asignar mayor cantidad de recursos a la educación, no solamente para los temas de calidad y de cobertura, sino también para formación y mejoramiento de la profesión docente de los profesores bogotanos. Señor candidato, le tengo una pregunta. Mi pregunta es, ¿cómo pensarán ayudar a los jóvenes que no tienen recursos para estudiar y cuántos cupos habrán de educación superior gratuita? La educación es una herramienta de transformación social. Como alcalde promoveré el acceso en todas las etapas, desde la primera infancia hasta la educación superior. Construiremos más colegios, seguiremos haciendo 55 colegios nuevos. Tenemos identificados los lotes, incluso los nombres de dónde y cómo los vamos a hacer. Para la educación superior, llevaremos la Universidad Distrital y el SENA a los colegios en jornada nocturna a todas las localidades. Abriremos 20.000 cupos. Además, 7.000 becas otorgadas por la Secretaría de Educación. Trabajaremos para hacer la nueva sede de la Universidad Distrital en Suba. Terminaremos además la Facultad de Ciencias de la Salud en Bosa Porvenir, al lado del nuevo hospital que construiremos y compraremos los lotes para la Facultad de Arte. Al mismo tiempo, promoveremos la formación de 500.000 programadores y diseñadores de software para garantizar empleos en la economía digital. Le apostaremos al empleo, al emprendimiento y a la formación en todas las áreas de conocimiento. ¿Cómo piensan reducir los índices de deserción escolar? Los índices de deserción escolar, ¿cómo los pensamos reducir? Primero, seguimos garantizando la gratuidad en primaria y secundaria, pero vamos a impulsar la matrícula de primer, segundo y tercer grado de preescolar. Esa es la revolución y el paso que tenemos que dar. Pero también hablando de educación, lo que te quiero decir es que yo me comprometo con la universidad gratuita, pública y de calidad, que es la revolución educativa que Bogotá tiene y puede dar. Nosotros hemos garantizado durante gobiernos alternativos la gratuidad en primaria, la gratuidad en secundaria. Vamos por la gratuidad en la universidad pública y de calidad. ¿Qué proponen ustedes para mejorar la educación básica en los colegios públicos de Bogotá? Bueno, la educación es el motor del cambio en una sociedad, es lo que permite tener realmente movilidad social. Yo le voy a apostar en que los colegios distritales avancen en la jornada única. Una jornada única inteligente, no solamente ampliaría el horario de estudio de los jóvenes en Bogotá, sino también en qué lo vamos a implementar para que puedan acceder a la posibilidad de tener exploración de su vocación, qué les gusta, qué los hace sentirse felices, realizados, que tengan actividades artísticas, actividades deportivas,
vocacionales. Eso es fundamental, acompañarlo para que pueda ir construyendo un proyecto de vida el joven. La clave es que en esos años de colegio, educación básica, secundaria y luego media, el joven vaya construyendo un proyecto de vida que le permita encarrilarse para luego acceder a la educación superior. Y voy a complementar eso con un acceso mayor a educación superior en Bogotá, en técnica, tecnológica y profesional, para que podamos lograr superar la brecha que genera la falta de acceso a educación superior. ¿De qué manera pretenden incentivar la segunda lengua en la educación básica primaria y también en bachillerato? Ya que pues en la universidad sí se alcanza a ver muchas falencias. Bueno, ese es un tema crucial. Tenemos que impulsar el bilingüismo, fundamentalmente el inglés como segunda lengua, porque es lo que le va a ayudar a los jóvenes a ampliar su futuro y su empleabilidad en el futuro. Para eso tenemos que entrenar a nuestros maestros mucho mejor. También nutrirnos de maestros de lengua nativa en inglés de otros países que vengan a entrenar a nuestros maestros e incluso a enseñar directamente el inglés como segunda lengua o incluso otras. Tercera alternativa, usar herramientas tecnológicas y pedagógicas que pueden ayudarnos en los colegios y en la básica y secundaria para aumentar bilingüismo en Bogotá. Medio ambiente. Bogotá en alerta ambiental. Las localidades más contaminadas son Kennedy, Usme, Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Bosa. Analiza Juan David Amaya, director de la Maestría en Gestión Ambiental de la Universidad Javeriana. En primer lugar, mejorar la calidad del aire en el corto plazo. Bogotá ha venido abocada no solamente a varias alertas ambientales recientemente, sino además de todo localidades como Kennedy, como Puente Aranda, barrios como Carvajal, tienen niveles de contaminación mucho más altos de lo esperado históricamente desde el punto de vista de contaminación. Por esto necesitamos urgentemente una estrategia de reducción de la contaminación que involucre temas normativos, tecnológicos e igualmente de soluciones basadas en la naturaleza que reduzcan este impacto y que además reduzcan también los posibles efectos sobre la salud de todos los bogotanos. De otro lado, es importante tener en mente los más de 2 millones de toneladas de basura que hoy en día se producen en la ciudad y que de alguna u otra manera llegan a un relleno sanitario que no es infinito. Por lo tanto, necesitamos que el próximo alcalde trascienda la idea del reciclaje e impulse una política de economía circular que finalmente lidere o posicione a Bogotá como un líder en temas, por ejemplo, de reuso o de reducción del consumo. Señor candidato, le tengo una pregunta. Señores candidatos, mi pregunta para ustedes es qué propuestas concretas tienen para el tratamiento de los humedales de Bogotá, que no son pues ni zonas urbanas, ni son parques, ni son zona rural en la que se pueda cultivar, sino que son pues ecosistemas súper importantes para mantener pues todo el medio ambiente de una ciudad tan contaminada pues más o menos equilibrado. ¿Qué propuestas concretas tienen? Las propuestas concretas para los humedales ya están inventadas. Respetar la ley y respetar la Convención de Naciones Unidas sobre humedales. ¿Qué nos ha venido sucediendo y a qué me he opuesto yo desde el Consejo de la Ciudad de Bogotá? Enrique Peñalosa pavimentó humedales y no le hace caso a la sentencia de la Corte que le dice no pavimente humedales, señor Enrique Peñalosa. En la ciudad densa, compacta y sostenible que mitiga el cambio climático, ni un solo humedal se pavimenta, se respeta la reserva Van der Kamen y se convierte en el bosque urbano más grande de América Latina. Cerro Seco en Ciudad Bolívar, sembramos 150.000 árboles en 5 años en Cerro Seco y creamos ese polo verde que hoy no tiene Ciudad Bolívar. En la ciudad densa, compacta y sostenible, que segrega, que mitiga la segregación y profundiza la paz, se respeta el humedal. Señores candidatos, ¿qué es más importante para ustedes? ¿Extender la avenida Boyacá o cuidar la reserva Van der Kamen? Bueno, yo creo que no son incompatibles las dos cosas. Yo me he sentado con personas que conocen a fondo el tema ambiental, como Brigitte Baptiste, como Andrade de la Universidad Nacional, y tengo la convicción de que uno hace, con base en la discusión que he tenido con ellos, uno puede hacer las vías que están proyectadas en Bogotá hace más de 50 años, como la ALO, como la Boyacá, sin necesidad de afectar la reserva Van der Kamen. Creo que hay que hacer realidad la reserva Van der Kamen, hay que lograr que esos sean espacios públicos donde se restaure la flora nativa y se generen los corredores hídricos que requiere Bogotá, pero creo que eso no va en contravía
con hacer las vías que están proyectadas en Bogotá, que son fundamentales para la conectividad. El occidente de Bogotá, Suba, Engativá, Fontibón, requieren que se haga la ALO, es fundamental, y creo que la prolongación de la Boyacá contribuirá a la construcción de la red vial que Bogotá necesita para mejorar su movilidad. ¿Cómo incentivar el reciclaje en cada hogar? Gracias. Mira, eso sí que es un tema crítico, porque si no aprendemos a separar las basuras, a reciclar desde casa, nunca vamos a mejorar el relleno Doña Juana que entierra basuras. Yo les aseguro que si el relleno Doña Juana quedara entre Usaquén y Chapinero, lo habíamos cerrado hace 30 años, pero como queda entre Usme y Ciudad Bolívar, hemos condenado a las familias más humildes y pobres de Bogotá a vivir en medio de un moscarrio de enfermedades. No podemos seguir sosteniendo ese modelo. Yo voy a hacer cultura ciudadana, que todos aprendamos que si nos duele la situación de la gente más humilde que está enfermándose en el sur de Bogotá, tenemos que aprender a separar la basura, lo orgánico, mandarlo a centros de compostaje y también lo que es reciclable, mandando a las asociaciones de recicladores. Pero que además ese reciclaje tenga un incentivo económico, que le baje la tarifa a las familias. En el último año, ustedes lo saben, se ha triplicado la tarifa de basuras. De manera que lo que tenemos que hacer es darle incentivos a los hogares para que reciclen, le baje el costo de su tarifa y para que no sigamos enterrando las basuras en el relleno Doña Juana, sino que tengamos economía circular y reciclaje de basuras. ¿Qué piensan hacer sobre todo en temas medioambientales? ¿Cómo podemos controlar a los buses chimenea para que dejen de contaminar y que tomemos medidas urgentes para mejorar la calidad del aire de todos los que vivimos en esta hermosa ciudad? Muchas gracias. Haremos de Bogotá un distrito ambiental y sostenible. Sembraré 1 millón de árboles, 400.000 en los cerros, 250.000 en el espacio público, 150.000 en rondas, ríos y humedales, 100.000 en replantes, 100.000 en el espacio privado. Trabajaremos para controlar las emisiones de material particulado. Cambiaremos los buses viejos contaminantes del SITP por buses eléctricos de última generación. Entregaré los primeros 594 en el primer semestre del 2020. Transmilenio solo tendrá buses de tecnologías limpias y trabajaremos para cambiar y hacer la conversión de los buses chimenea e industrias chimenea del sector privado. Los buses de carga y camiones de carga tendrán que ser intervenidos con filtros y con una norma clara de incentivos para hacer su conversión. Lo mismo las industrias chimenea. Trabajaremos además para entregar el río Bogotá limpio a Cundinamarca. Terminaré la planta elevadora de Canoas, el interceptor Tunjuelo Canoas, y me comprometo a contratar la planta de tratamiento de aguas residuales el próximo año para garantizar que Cundinamarca reciba por primera vez el río Bogotá limpio. Discapacidad. Bogotá tiene registradas más de 240.000 personas en condición de discapacidad. Las barreras para esta población son un desafío para la capital. Analiza Marisol Moreno, directora del Grupo de Investigación de Discapacidad, Políticas y Justicia Social de la Universidad Nacional. Señores candidatos y candidata, como ustedes saben, desde el 2007 Bogotá tiene una política de atención a la población con discapacidad, pero no hemos podido lograr implementarla en su totalidad. ¿Cómo vamos a garantizar la movilidad, que todas las personas con discapacidad, desde la primera infancia hasta el adulto mayor, puedan moverse por todos los lugares y disfrutar de toda la oferta de la ciudad? ¿Cómo vamos a hacer para que se identifiquen tempranamente las personas y puedan tener los apoyos y puedan incluirse en la educación con un proyecto de vida valioso, que puedan después trabajar y que puedan formar una familia? ¿Cómo vamos a garantizar para que toda la sociedad entienda de una vez y por siempre que las personas con discapacidad tienen derechos? Derecho a tener una familia, derecho a trabajar, derecho a tener una vida digna. Señor candidato, le tengo una pregunta. ¿Tiene algún proyecto para los niños con discapacidad? Bueno, sin lugar a dudas, una ciudad donde se le garantiza los derechos a poblaciones como las personas con discapacidad, en particular los niños, es una ciudad realmente avanzada. Y en Bogotá no estamos en ese punto. Tenemos un reto grande porque las personas con discapacidad, y en particular los niños, no tienen realmente una ciudad de fácil acceso, son discriminados. No se les garantizan los derechos. Las personas, por ejemplo, cuidadoras, que son las que en cierta forma dedican su vida a acompañar a un niño con discapacidad para que pueda subsistir, tenga lo que debe tener en la casa, pues no tienen el apoyo del distrito. Yo voy a crear un programa mucho más fuerte, un programa que garantice que a los cuidadores los apoyamos, los ayudamos para que puedan continuar con su labor, y vamos a hacer un programa para ayudarles a esos niños que accedan
a capacitaciones cuando pueda hacerse, que accedan eventualmente, inclusive cuando crezcan, a la posibilidad de una inserción laboral. Tenemos que garantizar que esta ciudad sea una ciudad amable, amigable con las personas con discapacidad. ¿Qué tipo de políticas piensan implementar para mejorar el tipo de transporte para personas discapacitadas o invidentes? Bueno, ese sí que es un tema complicado y no solamente en tema de transporte público. Hay casi 500.000 de personas en condiciones de discapacidad. Tenemos que garantizarles mejor salud, mejor atención, mejor educación, mejor inserción laboral, mejorar el espacio público. En los andenes de Bogotá ni siquiera podemos caminar nosotros, mucho menos unas personas en condición de discapacidad. El Transmilenio es una pesadilla para cualquier persona que tenga discapacidad, imagínate para una que sí. De manera que mejorar espacio público. El alcalde Peñalosa, por ejemplo, tenían un subsidio de un número de tiquetes, se lo redujo a la mitad. Es inadmisible. Tenemos que construir la red de metro y no seguir dependiendo de Transmilenio, que es un atracadero, que está colapsado, para las condiciones en condiciones de discapacidad es francamente una tortura tenerlos en ese sistema. De manera que la red de metro, mejorar el espacio público, mejorar la accesibilidad a todas las instituciones públicas es condición sine qua non para mejorar la calidad de vida de las personas en condiciones de discapacidad. ¿Cómo cambiaría la calidad de vida de las personas con discapacidad en el transporte público? El Transmilenio, el metro, el Transmicable son transportes accesibles y es por eso que tenemos que seguir haciéndolos. Soy el único garante de hacer el metro y hacerlo ya. Conozco el proyecto, promoví la financiación, creamos la empresa Metro, logramos la cofinanciación con el gobierno nacional, sacamos adelante los avales técnicos, jurídicos y financieros de la banca multilateral. Está listo el proyecto y ya hay que entregarlo. Es un transporte que será accesible para todos y mi prioridad será diseñar, financiar e iniciar la segunda línea hacia Engativá y Suba. Adicionalmente, hacer las troncales de Transmilenio que hacen falta con tecnologías limpias, renovando los sectores, espacio público y arborización. Y por otro lado, tenemos 5 Transmicables que se harán en El Codito, Santa Fe, San Cristóbal, Rafael Uribe y Usme para garantizar el turismo, dinamizar el comercio, pero especialmente garantizar la accesibilidad de las personas, no solo en estas zonas, sino adicionalmente en todos los sectores que lo requieren. Vamos a mejorar el SITP y garantizar que le dé oportunidades a todos los ciudadanos. Para las personas con discapacidad faltan accesos y elementos sonoros en la ciudad. ¿Qué piensan hacer por ellos? Bueno, sobre las personas en condición de discapacidad, lo primero, que vuelvan los subsidios. Recuerden ustedes que Enrique Peñalosa le quitó los subsidios a la población en condición de discapacidad para subirse a Transmilenio. Eso fue una infamia. Nosotros tenemos que volver el subsidio a la población en condición de discapacidad, el subsidio a los cuidadores, porque recuerden ustedes que por cada persona en condición de discapacidad hay una persona que lo cuida y se le tiene que reconocer ese trabajo. La importancia de los subsidios para que la población en condición de discapacidad se pueda mover en Transmilenio es que les permite salir a buscar empleo, salir a realizarse como personas sujetas de derecho. Esa es la importancia de los subsidios. Y en segundo lugar, el plan de ordenamiento territorial que ordena la ciudad y hace un POT al alcance de las mujeres, de los hombres, de los niños y de los jóvenes en condiciones de discapacidad, es decir, una ciudad amable a esta población. Después de comerciales, los aspirantes a la alcaldía de Bogotá responderán sus preguntas sobre los vacíos que hay en cultura ciudadana. Aquí, en el especial, señor candidato, le tengo una pregunta. Opinión y democracia en televisión. Ya volvemos. Ya regresamos con Señor Candidato, le tengo una pregunta. Seguimos con Señor Candidato, le tengo una pregunta. En una ciudad cada vez más caótica, la sensación de intolerancia invade las calles, las pantallas, el diario vivir. ¿Cuál es el plan de acción de los candidatos a la alcaldía de Bogotá para bajarle decibeles a esta ciudad cada vez más histérica? Continuamos con nuestro especial. Señor candidato, le tengo una pregunta. Opinión y democracia en televisión. Convivencia ciudadana. En Bogotá, el 86% de las lesiones personales
y el 94% de los homicidios se encuentran asociados a riñas motivadas por diferencias culturales, comportamentales y por el uso del espacio público. Analiza Johan Avendaño, experto en políticas públicas y cultura ciudadana de la Universidad Central. El reto de convivencia representado en una cultura ciudadana. Tenemos problemas muy incidentes que, si uno hace una lectura histórica, siguen siendo reiterativos, son los mismos. Por ejemplo, la mediación para resolver conflictos. 2. El tema de manejo de ruido cuando tenemos un espacio barrial entre vecinos. 3. En muchos casos tenemos riñas que no se resuelven de una manera pronta, pero también el tema sobre el consumo problemático de alcohol. Todas estas sumas desequilibran la convivencia ciudadana. Desafortunadamente, algunas de ellas son proclives a generar un tipo de delitos más complejos, como las lesiones personales y los homicidios. Es decir, que si yo voy al elemento preventivo en términos de cultura ciudadana, de convivencia, voy a tener la posibilidad de reducir índices delictivos. Señor candidato, le tengo una pregunta. ¿Cómo evitar que haya tantos colados en Transmilenio? Gracias. Esa es una gran pregunta. Lo primero es que las puertas de Transmilenio abran y cierran. Yo no puedo creer que no hay una tecnología para lograr que las puertas de Transmilenio abran y cierran. Tenemos que mejorar las estaciones, ampliarlas. El alcalde Peñalosa compró buses de este tamaño de diésel y se le olvidó que las estaciones son de este tamaño. De manera que hay que ampliar las estaciones, lograr que las puertas de Transmilenio abren y cierren para bajar colados, también hacer un tema de cultura ciudadana. Lo tercero es entender que hay mucha gente que se está colando, jóvenes de humildes estudiantes, por ejemplo, porque se reglamentó en el Consejo el subsidio estudiantil en Transmilenio y no se ha implementado. De manera que hay gente que se cuela no por voluntad, sino porque literalmente no le alcanza el ingreso. Tenemos que ver cómo les facilitamos la vida. Cultura ciudadana, también mejorar las estaciones, también ampliarlas. En esas 4 medidas, pero sobre todo, no depender de Transmilenio, hacer la red de metro, o de lo contrario Transmilenio va a seguir reventado y colapsado. ¿Qué medidas culturales usted aplicaría o incentivaría a los ciudadanos para evitar los temas de colarse, el tema de los hurtos, el tema de la falta de cultura ciudadana? Porque lo que realmente le falta a Bogotá es civismo. Por un lado, promoveremos la cultura ciudadana en todos nuestros programas, es transversal en nuestro programa de gobierno. Pero al mismo tiempo somos conscientes que quien no cumpla la norma debe asumir consecuencias. Desde el punto de vista de cultura ciudadana es autorregulación y corresponsabilidad. Las pequeñas acciones de los ciudadanos sí generan un cambio y un bienestar para todos colectivo. Es por eso que priorizaremos los colados en Transmilenio. Son 384.000 diarios que nos están costando más de 220.000 millones de pesos al año. Con la disminución de los colados podremos pagar tarifas diferenciales para los estudiantes para que con un descuento del 35% tengan 2 viajes diarios para poder ir a estudiar. Al mismo tiempo tejeremos una red de prevención en cultura, con cultura ciudadana, de frentes de seguridad para mejorar la seguridad en Bogotá, con autorregulación y corresponsabilidad. Promoveremos en los colegios educación de reciclaje, entre otras cosas para los niños, para llegar a todas las familias bogotanas. Y trabajaremos en movilidad con cultura ciudadana para mejorar las intersecciones, los mal parqueados, entre otros. Con cultura ciudadana mejoramos la calidad de vida en Bogotá. ¿Qué están dispuestos a hacer los candidatos de la alcaldía de Bogotá para evitar la xenofobia en la ciudad? Según el informe Corpo Visionarios de Cultura Ciudadana, uno de los temas más graves que hoy aparece en la ciudad de Bogotá es la xenofobia, y concretamente la xenofobia ligada al tema de nuestros hermanos venezolanos. Primero, tenemos que impulsar desde la alcaldía cambiar el lenguaje, el uso del lenguaje para dejar de señalar y estigmatizar a los venezolanos o a las poblaciones víctimas afrodescendientes o indígenas en la ciudad de Bogotá. Bogotá no tenía eso. Hoy se vive un brote de xenofobia, insisto, ligado al tema de los venezolanos. Pero también la cura está inventada, la política está inventada. Se llama cultura ciudadana. Evitar desde el lenguaje la estigmatización, el odio a la diferencia, la persecución al diferente. Pero eso son políticas de líneas culturales de cultura ciudadana. ¿Cómo plantearían cada uno de ustedes la posibilidad de restablecer, de generar o de crear una cultura para la capital de la República, para dejar de ver
el pobre trato interciudadano que tenemos. Muchas gracias. Bueno, la pregunta tiene que ver con cultura ciudadana. La cultura ciudadana es fundamental para enfrentar todos los problemas de la ciudad y la perdimos, la dejamos a un lado. Y la cultura ciudadana no solamente es un tema de esfuerzos que tengan que ver con estrategias de comunicación, sino es cambiar la actuación, el comportamiento de la gente. Y para eso yo como alcalde me voy a enfocar en cosas muy concretas. Primero, en cómo cambiamos la actitud en temas de movilidad, en el transporte público, conciencia, respeto a los demás, en la movilidad en general, respeto a las intersecciones, entender que cuando uno no respeta las normas, no solamente está afectando a otros, sino se afecta a uno mismo, porque está promoviendo un ambiente de desorden. Tercero, temas de convivencia. Tenemos que garantizar que respetamos a los demás, que podemos llegar al diálogo y a través del diálogo a la solución de conflictos en nuestra ciudad, que no todo derive, como deriva muchas veces, infortunadamente, en otro tipo de actuaciones. Y finalmente, es fundamental el tema del reciclaje. Cambiar la cultura para entender el impacto que tenemos en el medio ambiente. Es fundamental ser responsables con el consumo y de esa forma vamos a tener una cultura moderna que nos permita resolver mucho más los problemas que tenemos en la ciudad. Hasta aquí este especial de City TV. Señor candidato, le tengo una pregunta. Muchas gracias a los televidentes, a los ciudadanos que se acercaron y le dedicaron tiempo a la City Cápsula, también a los candidatos por sus respuestas. Y los invito ahora para que no se pierdan el gran debate del jueves 24 de octubre con los 4 candidatos aspirantes a la alcaldía de Bogotá por City TV, El Tiempo Televisión, El Tiempo y la W Radio. Vote bien, elija bien. Muchas gracias. ¿Cómo influirá a los habitantes? ¿Querían ustedes para prevenir la violencia de tipo? Lugares de paso. ¿Cómo ustedes como candidatos van a hacer que se echen abajo sin importar? Señor candidato, le tengo una pregunta.